Entre los muchos museos que podemos visitar en las inmediaciones del bosque de Chapultepec se encuentra el Museo de Arte Moderno, un fascinante espacio dedicado al arte que se ha hecho en México durante varias décadas, pero también a una que otra pieza de arte internacional. Y precisamente hoy vamos a conocer la historia de este lugar, qué tipo de arte podemos encontrar, y todo esto nos lo va a contar Brenda Caro Cocotle. ¿Cómo estás, Brenda? Bien, muchas gracias. Bienvenidos al Museo de Arte Moderno. Oye, muchas gracias por recibirnos. No, al contrario. Platícanos, ¿qué es lo que hace el Museo de Arte Moderno? ¿Cuál es su objetivo, su función? ¿Qué tipo de arte encontramos aquí? El Museo de Arte Moderno es uno de los recintos que pertenecen a la red de museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y el museo está, como su nombre lo dice, enfocado al resguardo, preservación, investigación y difusión, principalmente de lo que se denomina arte moderno, principalmente de nuestro país, de México, aunque también tenemos piezas que son de artistas a nivel internacional. El arte moderno, desde el punto de vista de la historia del arte, engloba las producciones artísticas que van desde fines del siglo XIX hasta más o menos 1970, más o menos, en los cuales va a haber un cambio en las formas de producción de arte, en el cual se va a preferir arte de índole conceptual por encima del arte, digamos, objetual o de los medios tradicionales. Sin embargo, si bien es cierto que el Museo de Arte Moderno tiene principalmente ese enfoque, también es cierto que es un museo que, por su origen, ha dado cabida a las expresiones contemporáneas, porque en el momento en que el museo se abre hace 60 años, fue el espacio también de lo nuevo. Exacto, creo que es un museo cuyo corazón se encuentra en la novedad, como en acercar a todo tipo de público arte que a lo mejor no encontraríamos de manera sencilla en otros espacios. Claro, insisto, por un lado vamos a encontrar aquí todas aquellas producciones artísticas que se denominan parte de la primera modernidad del arte, o sea, toda la escuela mexicana de pintura, Diego Rivera, Orozco, Frida Kahlo, María Izquierdo, etcétera. Pero por otro lado, cuando el museo abrió, acogió a todas las producciones de los artistas jóvenes del momento, que en ese momento pues eran muy jóvenes, como Felgueres, Vicente Rojo, Enrique Echeverría. Fue también el lugar donde se empiezan a presentar las primeras propuestas de arte conceptual o de cruces de arte y activismo, como fue el trabajo de Magali Lara o de Mónica Mayer, de Maris Bustamante, y a lo largo de los años siempre ha tenido ese contrapunto entre cierta propuesta plástica que identificamos de manera como muy clara como la parte de Escuela Mexicana de Pintura, y todas estas voces nuevas que están proponiendo otras maneras de mirar el arte o entran en diálogo o en tensión con ciertos discursos plásticos previos. Es extraordinario que podamos además referirnos a la historia de México un poco también en lo que nos comparte el museo. Sin duda alguna, su existencia es una parte fundamental dentro de la historia mexicana artística. Sí, y el museo sigue siendo a la fecha un espacio de diálogo con artistas que están activos en el momento, es también un espacio de diálogo con sus públicos, que es un público muy diverso, muy amplio, de todas las edades. A nosotros nos da mucho gusto decir que este es un museo en el cual viene mucha gente joven y nos da muchísimo gusto poder tener ese diálogo intergeneracional, tanto en las exposiciones y en los programas y actividades que ofrecemos a los públicos como en nuestros mismos visitantes. Muy bien, pues tenemos mucho que ver aquí en el museo, así que pues vamos, acompáñenos. Vamos. Oigan, pues ahora estamos con Adela para platicar acerca de las estrategias que tiene el Museo de Arte Moderno para poder dialogar, establecer contacto directo con diferentes públicos. Platicábamos Adela y yo ahorita también fuera de cámaras que anteriormente, hace muchos años, cuando fue fundado el museo, existía un concepto bastante abstracto que era como público en general, pero que en la actualidad ustedes, como en el área de educación,
se esfuerzan por poder conectar con cada público, porque ahora somos una diversidad de públicos que enriquece también la actividad del museo. Así es. Pues sí, justo como te comentaba, creo que a lo largo del tiempo el Museo de Arte Moderno ha cambiado, se ha transformado. Sin embargo, hay cosas también que permanecen, ¿no? Las obras de arte, por ejemplo, y también el propósito de que el museo trabaja para los públicos, ¿no? Para difundir el patrimonio cultural. Sin embargo, la misma idea de museo ha cambiado. Hoy en día nos repensamos cómo habitar el museo, cómo ser partícipe del museo, cómo reconocerme o conectar con el museo. Y los públicos, por supuesto, también han cambiado. No son el mismo público de hace 20 años que los públicos de hoy. Entonces, el día de hoy, justo precisamente como mencionaste, anteriormente se hablaba de un público general. ¿Pero qué es el público general? ¿Qué quiere del museo el público general? Pues precisamente es algo muy general y muy ambiguo. Sin embargo, hoy pensamos más bien en los públicos específicos. Hablamos de los públicos desde lo plural y creemos que hay toda una diversidad, ¿no? Desde el público infantil, juvenil, adultos, adultos mayores, hasta público más específico, personas con discapacidad, personas migrantes, público especializado, ¿no? Entonces, pensamos en las necesidades y en los gustos de estos públicos para poder generar nuestras visitas mediadas, nuestros talleres de expresión y para poder brindarle al público una programación paralela a las exposiciones que siga siendo vigente. En ese mismo sentido, uno de los ejes más importantes del museo hoy en día, que se han hecho muchos esfuerzos para que el museo sea un espacio accesible para todas y todos. Para ello hay diversas herramientas que hemos implementado. Por ejemplo, en todas las salas podrán encontrar pantallas en lengua de señas mexicanas. También encontrarán un código QR en el que encontrarán el texto en lectura fácil. La lectura fácil ayuda a acercar los textos de las exposiciones a personas con discapacidad intelectual, con déficit de atención, a personas migrantes, a personas con baja alfabetización e incluso al público infantil. Sin embargo, me parece que el plus en cuanto a la accesibilidad del museo es nuestro jardín escultórico, el cual, a partir de una remodelación que se hizo con el proyecto del Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, el museo participó de una remodelación en diferentes áreas del museo. Sin embargo, hubo un eje que fue accesibilidad, al cual se le dio mucha importancia. Hoy en día, a partir de esa remodelación, quienes visiten el museo se podrán encontrar a la entrada del museo y en el pasillo central del jardín escultórico hay un plano áptico. Este plano le permite a las personas ubicarse dentro del museo, reconocer las entradas y salidas, la taquilla, las salas, los sanitarios, la biblioteca. Y específicamente a las personas ciegas les permite a través del tacto poder reconocer su ubicación y poder saber cómo movilizarse y cómo hacer el recorrido del jardín escultórico a través del tacto. También pensando en las personas ciegas, en todo el jardín escultórico se implementó un recorrido podotáctil. Este recorrido guía los bastones de las personas ciegas hacia bancas de descanso, pero también hacia los pedestales que se encuentran frente a las esculturas. En estos pedestales nos podemos encontrar con una cédula informativa que desarrolló el área de curaduría. Esta cédula le permite al público tener algo de información sobre la escultura, pero también sobre el artista. O sea que el museo literalmente está pendiente no solamente de todos los públicos que en la actualidad quieren visitar el museo y vivir la experiencia, sino también de que esa experiencia responda a las necesidades de cada uno de estos públicos. Eso es sumamente valioso porque el Museo de Arte Moderno tiene 60 años acercando el arte a las y los mexicanos. ¿De qué hora a qué hora está abierto el museo, Adela? El museo está abierto de 10:15 de la mañana a las 6 de la tarde, de martes a domingo, y los días domingo es acceso gratuito. Eso también es importante saber para que tengamos presente en qué momento podemos visitar el museo. Ya les habíamos mencionado también que simplemente con estar aquí y ver el complejo, bueno, ya valió la pena totalmente la visita. Muchísimas gracias, Adela. No, de qué, un gusto poder platicar con ustedes y compartirle al público un poco más sobre el Museo de Arte Moderno. Los esperamos.
Francamente creo que además de, por supuesto, todo el arte que podemos disfrutar dentro del museo, simplemente visitarlo y conocerlo es una experiencia extraordinaria. Cuéntanos un poco acerca de la historia del museo, del inmueble, pues de todo lo mágico que es. Bueno, el museo se inaugura en 1964, de hecho este año cumplimos 60 años y estamos muy contentos de ello. Y fue un museo extraordinario en más de un sentido. Fue una demanda de muchos años por parte de gestores culturales, de activistas, que pues demandaban un espacio al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, bueno, le demandaban más bien directamente a Presidencia, un espacio que fuera mucho más amplio, mucho más adecuado para presentar pues las propuestas artísticas que se estaban produciendo en el país, porque en ese entonces había un espacio muy pequeñito ubicado en lo que es el Palacio de Bellas Artes, que se llama también Museo de Arte Moderno, pero un espacio muy chiquitito, que después se trasladó muy cerca de aquí a lo que habían sido las oficinas eran unos espacios que pertenecían a la UNAM y ahí estuvieron provisionalmente, pero no eran espacios adecuados, eran pequeñitos. Entonces, con el impulso de gente como Carmen Barreda, que fue la primera directora de este museo, por cierto, finalmente, y en un impulso que también tuvo que ver con una política de Adolfo López Mateos, que quería cerrar su sexenio con un fortalecimiento o creación de un sistema nacional de museos, es que se inaugura el Museo de Arte Moderno. Y fue singular no solo por las dimensiones del espacio, sino también por la propuesta arquitectónica, que estuvo a cargo de Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares, que lo interesante del lugar es que si tú lo observas, rompe con todo lo que era en su momento los espacios que usualmente se destinaban para museos o los espacios museísticos. En primera utiliza materiales que vamos a denominar modernos para la época, acero, vidrio, fibra de vidrio, plexiglas. Por otro lado, la estructura del museo es totalmente circular. Las salas del museo son circulares. De alguna manera hubo una inspiración del Guggenheim, pero la idea era más bien jugar con el entorno orgánico de donde se encontraba el museo, donde se encuentra el museo, que es el bosque de Chapultepec. La circularidad de las salas fue única. ¿Por qué? Porque esto permitía, número uno, implicaba que principalmente estaba destinado para mostrar pintura, digamos, o bien obras bidimensionales o tridimensionales, pero de caballete, en un momento en el cual veníamos saliendo del muralismo mexicano. O sea, aquí no hay posibilidad del mural, entonces eso te implica la apertura hacia mucho del arte abstracto y arte contemporáneo en su momento, que estaba proponiendo otro tipo de formatos, de técnicas, de propuestas, de utilización de medios. Por otro lado, la circularidad también tenía por intención aprovechar en la mayor medida posible la luz natural, que para su época también fue revolucionario, y te permitía además tener, o más bien no tener una narrativa única, sino poder tener espacios lo suficientemente flexibles para poder presentar cualquier propuesta que tú quisieras, que hasta la fecha es una de las características del lugar y lo que nos permite generar propuestas museográficas diversas siempre para cada exposición. En la actualidad, con todo lo que consideramos contemporáneo y moderno para nuestra época, el museo sigue siendo una pieza atemporal, como adelantada a su tiempo, al anterior y a este y a cualquier tiempo. Sí, en ese sentido, el edificio en sí mismo es un hito de la historia de la arquitectura moderna. O sea, es un hito. Venirlo a ver ya es suficiente. O sea, tan solo por venir a ver lo que es un pedazo de historia de la arquitectura de nuestro país, vale la pena. Pero bueno, aparte todo lo que sucede al interior del museo, pues es mucho mejor. Bueno, pues entonces creo que es momento de conocer qué es lo que alberga este museo, cómo es por dentro. Ya nos describiste mucho, así que estoy segura que como yo tienen muchas ganas de conocerlo. Entonces, venga, vamos a ver qué resguarda este museo. Vamos, Brenda. Bueno, Brenda ya nos adelantó un poquito las y los artistas que podemos encontrar aquí en el Museo de Arte Moderno.
Sin embargo, dentro de la colección, que tiene más de 3,000 piezas, hay algunas que la gente viene buscando más, que son populares, que no sé, de repente quizás en el gusto del público se sitúan un poquito más arriba. Entonces ahorita vamos a preguntarle a Brenda cuáles son algunas de estas piezas que son muy significativas dentro del acervo del museo. Bueno, como ya te había comentado, mucha gente obviamente viene al museo queriendo ver las dos Fridas, que es creo que la pieza más importante de Frida Kahlo y que tenemos la ventaja de tenerla en nuestro acervo. ¿Cómo es que la tiene el museo? Bueno, la adquiere el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en el 48. Frida la pinta para la exposición surrealista, la primera y única exposición surrealista de México, que fue en 1940. La adquiere posteriormente en 1948 el IMBAL y un par de años después, bueno, más bien cuando el museo, 2 años después más o menos de que el museo abrió en el 64, cuando se empiezan a reasignar los acervos del instituto a los nuevos recintos que se habían creado, se decide por el perfil del museo que vengan para acá las dos Fridas y desde entonces pues son parte de la colección. Otras de las piezas que también son muy buscadas por el público es las obras de Remedios Varo. Nosotros tenemos el privilegio de tener 28, si mal no recuerdo el número, pero tenemos uno de los, quizá somos el museo público que tiene el cuerpo de obra más importante de obras de Remedios Varo. Claro, no tenemos todos los Remedios Varo, porque todo el mundo luego viene pensando, ¿no? Son un cuerpo de obra muy concreto, que son además son pinturas, dibujos, bocetos, que son considerados patrimonio nacional o tienen declaratoria de patrimonio artístico, y que fueron donadas generalmente por Walter Gruen e Isabel Varsoviano. También, bueno, tenemos por supuesto La vendedora de frutas de Olga Costa, que es una de las piezas que además todos reconocemos, al menos los de cierta generación, porque fue portada del libro, de los libros de texto gratuito. Igualmente una pieza de Fernando García Ponce, Presencia número 3, que también aparecía en el libro de matemáticas y todo el mundo cuando ve la pieza lo reconoce. Son otras de las dos piezas pues, relevantes que tenemos. Tenemos homenaje a la raza india de Rufino Tamayo. Tenemos varias piezas de Tamayo, pero destaco el homenaje a la raza india porque es un mural desmontable enorme, maravilloso, en el cual además podemos ver muy bien esa transición de la propuesta de Tamayo y hacia dónde iba, y el uso del color es verdaderamente extraordinaria. También tenemos, por supuesto, y nos sentimos muy, muy orgullosos por ellos, pues tenemos 400 obras de la autoría de don Manuel Álvarez Bravo. De hecho, la colección fotográfica del Museo de Arte Moderno es bastante amplia e inició gracias a la generosa donación de don Manuel, que donó obras de su colección personal, y aparte hubo una adquisición de estas 400 obras de su autoría, lo cual pues constituyeron el corazón de lo que ahora es la colección fotográfica del museo, que incluye nombres como Yolanda Andrade, Armando Cristeto, Nacho López, Francisco Matarrosas, Lázaro Blanco, Enrique Bostelman, en fin, creo que tenemos obras de los principales representantes de la lente en nuestro país. Y por supuesto también me gustaría mencionar que tenemos obras maravillosas de María Izquierdo, El paisaje con piña, que es muy reconocido, o La naturaleza muerta con cepillo de dientes, que es una pieza muy pequeña, pero a mí me parece muy significativa, porque la introducción de ese elemento, que es un cepillo de dientes, es un elemento muy disruptor y que nos permite entender muy bien lo que fue ahí por 1930 esta nueva búsqueda de propuestas de vanguardia en su momento. No por nada es uno de los museos que las personas buscan visitar cuando vienen a conocer México, por ejemplo. Es un referente importantísimo del arte en nuestro país. Sí. El público del museo, obviamente tenemos una gran cantidad de visitantes que vienen de otros países, porque es un referente, o sea, definitivamente es un referente por sus dimensiones, por la colección, por el lugar donde se encuentra, que es Chapultepec. Entonces sí es un referente para el público internacional, pero también para el público nacional. Más allá, digamos, de que el museo es también una visita escolar
yo diría que obligada hasta cierto punto, así como también los escolares tienden a ir muchísimo al Museo de Historia, por ejemplo. Lo que está ofreciendo son perspectivas o diálogos contemporáneas del arte moderno. O sea, el hecho de que tengamos una colección que principalmente se enmarca dentro de una temporalidad que podríamos situar siglo XX y no siglo XXI, sin embargo, los diálogos que generamos son pertinentes para las preocupaciones, para lo que está en la esfera pública hoy en día, y eso es para nosotros muy relevante y muy significativo. Y creo que también marca la personalidad que tiene el museo, la preocupación, los objetivos que desde que se inauguró hasta la fecha persigue constantemente, como generar estos diálogos. Así es, porque el espacio, cuando el museo se inauguró hace 60 años, pues buscaba hacer eso. Yo siempre he dicho, siempre me imagino que va muy acorde con la estructura circular del museo, como una especie de caracol o doble hélice. Por un lado, poder ser una ventana, una proyección para una propuesta plástica consolidada, que en su momento fue la vanguardia del arte, ¿no? Todo aquello que esos artistas buscaron ahí a principios del siglo XX, establecer como un lenguaje propio, fuera de un lenguaje académico que viniera de Europa, por ejemplo, y buscar una identidad plástica. Pero otro lado, siempre ha sido el lugar de proyección de las nuevas propuestas plásticas, de la gente que está haciendo otras cosas, de quienes están también buscando rutas nuevas para el arte. Entonces, siempre el museo ha tenido ese doble perfil y nos complace mucho poder llegar hoy a sus 60 años con ese espíritu todavía intacto. Muchísimas gracias, Brenda. No, gracias a ustedes y bienvenidos. El museo está aquí en Paseo de la Reforma, esquina Gandhi sin número, muy cerca del Metro Chapultepec y del Metrobús Gandhi. El Museo de Arte Moderno, sin duda alguna, es una de las joyas que tiene nuestro país. Ven a visitarlo. Ya sabes que se encuentra sobre Avenida Paseo de la Reforma, en el bosque de Chapultepec. Es muy accesible para todo el mundo y es, yo creo, motivo de orgullo para todas y todos los mexicanos. Recuerden que pueden escuchar de todo a través de Radio IPN en el 95.7 de FM y seguirnos en redes sociales. Nos vemos la próxima aquí en De Todo. Go, go, go.